Bienvenidos a Mujer a Tres Tiempos, agradecidos de tenerles una vez más por aquí. Y pues hoy estoy sin Ángela, me abandonó, pero ella vuelve. Está un poquito adolorida, pero estará de regreso para la próxima semana, no se preocupen. Y además no va a haber un vacío, porque tengo una compañía espectacular. Ustedes recuerdan que estuvimos anteriormente hablando un poquito del rol de la mujer en la política, de cómo hemos avanzado, de que todavía falta mucho por hacer y que nuestro pueblo dominicano sentimos que quizá no está del todo preparado para muchas mujeres todavía en la política, pero cada día más jóvenes se están entusiasmando con la idea. Y hoy tenemos de invitada a una de esas jóvenes que está lanzándose para diputada para estas próximas elecciones. Bienvenida, María Teresa. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias. Bueno, María Teresa, y a mí, yo me sentí súper conectada cuando recibí ese perfil tuyo, cuando vi en qué realmente están tus enfoques. Porque inclusive aquí dentro del programa son temas que trabajamos mucho. Tratamos mucho el tema de la educación. Ay, qué bueno. Tratamos mucho el tema de la salud mental y también de los temas medioambientales. Nosotras, dentro de las cosas que promovemos, yo personalmente soy parte de la Fundación Vida Azul, que trabajamos con limpieza de costas. A nivel de lo que es la educación emocional, nosotros decimos que una de las cosas que entendemos que hace falta es que en todo lo que es el currículum escolar se incluya educación emocional y educación financiera. No, pero parece como que fue que tú leíste mi propuesta. No, estamos conectadas. La leíste porque... yo la leí y yo dije, no, es que somos hermanas acá. Sí. Realmente, mira, yo digo que la educación es la base de todo. La educación es lo que nos va a llevar como país a situarnos en lugares diferenciados. Es imposible tú hablar de desarrollo y hablar de competitividad sin hablar de educación. O sea, que eso es un tema que tiene que estar en la palestra todo el tiempo. Es vital el tema de la educación. Y de hecho, como tú bien mencionas, uno de los ejes principales de mi propuesta está relacionada precisamente con el tema de la educación. Yo que he caminado diferentes sectores, me doy cuenta que muchas veces, y aparte por el trabajo que tengo, que estoy en el área de recursos humanos, me doy cuenta que muchas veces los pensum académicos no están dialogando con lo que necesitan nuestros sectores productivos. Tú ves muchas dificultades con las industrias, con las zonas francas, en conseguir perfiles ya sea técnicos o profesionales en carreras específicas. Entonces tú te vas a una universidad, te vas a una escuela técnica o vocacional y te das cuenta que hace 20 años, 25 años estamos trabajando con el mismo currículum, con el mismo pensum académico. Entonces estamos totalmente desfasados, no estamos en consonancia con lo que requieren los nuevos tiempos. Entonces esa es una de las propuestas mías, precisamente ver de qué manera se hace esa sinergia entre los sectores productivos del país y ese currículum escolar, que sean ellos en función de sus demandas y obviamente entendiendo hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo, cuáles son las últimas tendencias en términos académicos, entonces poder hacer algo que sea muchísimo más amigable y que le garantice a ese joven que se está graduando, ya sea de una carrera profesional o de una carrera técnica, tener una mayor facilidad de accesar a un mercado laboral. Eso es fundamental. Y cuéntame un poquito ya en la parte de medio ambiente, ¿qué parte de eso tú te enfocas? Mira, yo soy arquitecta de profesión, pero tengo una especialidad en evaluación de impacto ambiental y auditoría, y durante muchos años trabajé en lo que fue el área de medio ambiente. Fui la responsable de medio ambiente en una empresa multinacional. Y realmente trabajar en esa empresa me dio una visión muchísimo más global, más holística de lo que era el tema ambiental y de lo crítico que es el tema ambiental. Ahora recién promulgada la ley de gestión y coprocesamiento de residuos sólidos, la 22520,
te trae la necesidad de crear cuáles van a ser esos instrumentos para poder aplicar esa ley. Y volvemos al tema de la educación. Yo digo que no hacemos nada con tener una ley ambiental si no estamos preparando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Yo digo siempre que la gente muchas veces, por la falta de conocimiento, no entiende la criticidad que tiene el cuidar el planeta, que los recursos son finitos, que en el momento que agotamos los recursos, pues entonces no hay mañana, no hay hacia dónde ir. Entonces, la propuesta mía va muy centrada en eso, en lo que tiene que ver con educación, principalmente, que es fundamental el tema del reciclaje, la reutilización y la clasificación de los residuos, que por ahí empieza todo. En la medida que nosotros le enseñemos a nuestros niños y también los grandes, porque hay una población adulta que tampoco sabe, tampoco conoce, y es fundamental aprender que tú tienes que hacer la clasificación de manera adecuada, cuáles son los medios que nosotros tenemos para el reciclaje. Yo soy una que, por ejemplo, en mi casa a veces se me juntan mucho los plásticos, yo los segrego, todos los vidrios, y los llevo a los puntos de recolección. Y entonces eso es importante, que cada ciudadano vaya creando, digamos, esa conciencia y vaya entendiendo el rol fundamental y lo importante que es el cuidar el medio ambiente, y que todas las actividades que vayamos a hacer, hacerlas de una forma consciente. Eso es vital. ¿Y qué propuestas tienes más o menos? ¿Qué ideas tienes de cosas que pudieran hacerse? Porque la verdad es que yo siento que estamos en pañales aquí. Totalmente. En sentido general, tanto a nivel de educación como a nivel de cosas dentro del mundo del medioambiental que tú pudieras hacer con esos residuos que pudieran ser productivos también. Totalmente, totalmente. Es lo que te digo, en la medida que tú enseñes a las personas el tema del reciclaje, pues tú te vas a dar cuenta que ahí hay un mundo, y ahí hay un mundo económico, que de hecho una de las propuestas que tengo es ver de qué manera se insertan lo que son los recolectores informales en esa dinámica económica, porque entonces tú vas a tener dos beneficios: vas a tener el beneficio ambiental, y aparte de eso vas a tener la oportunidad de brindarle a una persona la capacidad de generar recursos, de generar riqueza para subsistir, que eso es muy importante. Otro punto fundamental, y es que de hecho hay una ley también que tiene que ver con educación y comunicación ambiental, y habla de todo eso, de que es necesario realizar lo que es la educación ambiental en los diferentes estamentos. Llama al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar lo que va a ser ese pensum escolar que debe dársele en todos los sentidos. Otra cosa fundamental es, aparte de tú educar, tú tienes que crear las condiciones, tú tienes que crear esos puntos limpios, tú tienes que generar ese círculo, ese circuito de que hayan también puntos de transferencias. Tú vas a tener unos puntos de transferencia y posteriormente tú lo vas a llevar a un vertedero controlado. Otro punto fundamental es trazar lo que es la ruta crítica para el cierre de los vertederos a cielo abierto, que aquí actualmente hay cerca de 340 vertederos a cielo abierto en todo el territorio nacional. Ya tú te imaginas lo que eso contamina, contamina el medio ambiente, genera lixiviado, te contamina las aguas del subsuelo, te genera lo que son las quemas espontáneas. O sea que es toda una dinámica. Creo que tenemos muchísimas cosas por hacer y vamos a trabajar por eso. Bueno, y también hay un trabajo de la mano con el ayuntamiento para lo que tiene que ver con la recolección de esos residuos. Sí, de hecho el ayuntamiento tiene una iniciativa que recién la conocí, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Tuve una reunión con Ginny Heinstein, que es, digamos, yo me quito el sombrero delante de ella en temas ambientales, de verdad, una mujer extraordinaria, con grandes conocimientos. Y tuvimos una reunión la semana pasada y estábamos hablando de parte de lo del tema de la propuesta. Y ella me comenta que sí, que real y efectivamente la alcaldía del Distrito Nacional tiene un programa de recolección de residuos de manera segregada, que uno lo que hace es que se inscribe, y ellos pasan los miércoles entre 8 y 12 del mediodía, ellos te dan las fundas para que tú puedas hacer la clasificación. O sea que eso es importantísimo saberlo, porque no necesariamente ya tú vas a tener que ir a un punto limpio, un punto de recolección, sino que tú vas a tener la facilidad
en la comodidad de tu casa de hacer tu segregación y que la alcaldía se encargue. Sí, te voy a tener que poner en contacto con el presidente de Vida Azul también. Ah, pues claro que sí. Mira, ese trabajo que hacen ustedes es un trabajo importantísimo y lindísimo, pero volvemos a lo mismo. Qué triste es ver que hacemos esa jornada de limpieza de playas y que tú vuelves a la semana siguiente. Totalmente. Y está todo Muchas de las igual. cosas que a nosotros nos preguntan en la fundación es que por qué, que de qué vale ir a limpiar la playa. Le digo, bueno, es importante porque mientras tanto tú estás visibilizando el problema Exactamente. y sobre todo tú estás poniendo en el ojo de la gente y la gente comienza a sensibilizarse. La gente nos pregunta, ¿y por qué ustedes mejor no van a los colegios a educar? Le digo yo, pero mira, no hay mejor forma de tú educar a una gente que con el ejemplo y con la vivencia. Sí. No es lo mismo tú ir a un colegio a darle una charla a un niño y decirle que la basura esto, que la basura aquello, que si tú ensucias pasa esto, a que tú lo lleves y él se encuentre con esa realidad y él se encuentre con esos residuos que él dice, mira, pero yo uso eso en mi casa. Exacto. Yo uso mira eso dónde en mi fue casa. a parar. Independientemente de lo cerca o lo lejos que vivo, mira cómo va a parar a los cuerpos de agua. ¿Cómo yo puedo evitar que eso vuelva ahí? Sí. Entonces, al llevarlos, nosotros decimos que nosotros no limpiamos playa, que nosotros limpiamos conciencias y que la idea es que cada persona que se involucra con las limpiezas salga de cada una de esas experiencias con un cambio de hábitos y de cosas que hace en su día a día para que eso no siga pasando. Claro. Que evidentemente, y ojalá y así sea, lo que lleve es a que la fundación desaparezca porque ya no hay que ir a limpiar la playa. Que ya no haya necesidad. Pero eso es un proceso. Ahora mismo, de hecho, estamos trabajando junto con el Ministerio de Medio Ambiente con un programa con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de la Juventud. Están como que todos involucrados, donde estamos llevando a los niños de las escuelas públicas todas las semanas a las playas a limpiar. Ay, qué bueno. Y estamos haciendo también jornadas abiertas al público en general. Entonces, pues tenemos que coordinar, claro que sí, para que me invites. Yo encantadísima de poder participar y poder ayudarte, porque de verdad que son temas que me mueven, que me tocan muchísimo, porque sé de la importancia, porque la conozco. Y no podemos dejar de cerrar este segmento sin que nos cuentes también dentro de la parte de la salud emocional que mencionas también. ¿Qué tienes en mente? Mira, el tema de la salud mental, yo pienso que nosotros como país tenemos que comenzar a visibilizarla. Y no solamente visibilizarla, sino también desestigmatizarla. Existen muchos estigmas, muchos tabúes con relación a la salud mental. Y de hecho, tú tienes que ver que es algo muy normal. Mira ahorita como hablábamos, que tu compañera te dejó porque andaba para el dentista. Eso es algo normal, nadie lo ve, nadie se asombra. Si tú vas al gastroenterólogo, si vas al neumólogo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un tema de salud mental? No lo dice porque le da vergüenza. Porque hay un estigma muy fuerte y hay muchos prejuicios. Hay mucha gente que señala, que acusa, el dedo acusador, de una vez te dicen que tú estás loca y demás. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que hacer una campaña muy fuerte de visibilizar que es un problema, es una enfermedad como cualquier otra y que merece la pena atenderla. Porque si tú te pones a ver y haces la diferenciación entre un problema, así mismo como te digo, con el gastro, de repente no te va a desencadenar en una tragedia. Pero más sin embargo, un tema de salud mental sí pudiese desencadenar en algo muy triste. Según la Organización Panamericana de la Salud, cerca de un 20% de la población tiene algún tipo de trastorno o temas mentales y que definitivamente se vio muchísimo más agravada luego de la pandemia. La pandemia fue un momento único en la historia y esperamos que nunca más se repita. Y fue un momento que sacó a la piel, sacó a relucir muchos temas de salud mental. El tema de una persona verse encerrada, verse limitada, verse limitado muchas veces el tema de los recursos, que los accesos, todo era un tema, todo era una logística. Aquello desencadenó muchos temas de trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos depresivos y demás. Entonces yo entiendo que es fundamental, uno, visibilizar la enfermedad y sobre todo lograr mayores apoyos.
Cuando yo abrazo esta causa y empiezo a investigar y hago unas reuniones con psiquiatras, con médicos psiquiatras, una de las cosas que más me llamó la atención fue conocer que a nivel país nosotros tenemos 278 profesionales de la psiquiatría, de los cuales el 80% está localizado aquí en el Distrito Nacional. Entonces, eso es alarmante. Nosotros tenemos una población de más de 10 millones de habitantes y cuando hablamos de que son 200 y tantos especialistas, pues entonces es un tema crítico. Y cuando tú a eso le sumas que el 80% está en el Distrito Nacional, pues se pone aún peor. No puedo dejar de pensar en una persona, una madre, que tenga un hijo o una hija con alguna condición de salud mental y que vive en Bauruco. ¿Qué pasa? ¿Cómo accede a las medicinas, a los tratamientos, al diagnóstico? Se le dificulta mucho. Y cuando yo veo la enfermedad, la veo no únicamente desde la óptica del paciente, también la veo desde la óptica de la familia. Que una familia con una persona, no solamente con una persona que tenga temas de salud mental, una familia que tenga personas con algún tipo de condición médica, es muy difícil. Se sienten muy solos, se sienten abandonados y es muy difícil lidiar con eso. Entonces creo que tenemos que buscar la manera, primero, de motivar, obviamente incentivar que se sigan estudiando ese tipo de carreras, asegurar que en las diferentes zonas del país podamos tener en los centros de atención primaria que nuestros médicos estén capacitados para atender temas de crisis de salud mental y demás, que tengan acceso a medicamentos, que tengan acceso a los especialistas, que las aseguradoras tengan mayores y mejores coberturas, porque realmente el tú limitar a una cantidad de terapias al año, cuando una persona que está pasando por un proceso tiene que ir toda la semana, es muy difícil. Y eso es solamente hablando de salud mental. Si me voy a hablar de los niños que tienen trastornos del espectro autista, también es un tema. Entonces, para mí, todos los temas que tienen que ver con salud, que involucran a las personas, que le afectan en su diario vivir, en su cotidianidad, para mí son cruciales y son súper importantes. No, pues definitivamente yo creo que has dejado plasmado súper bien todo lo que tienes en planes y has dado una idea bastante atractiva de lo que sería tenerte ahí. Qué bueno. Así que vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, que todavía tenemos mucho más que conocer. Quédense, que seguimos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta, cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Qué bueno que se quedaron, porque ya vieron en el primer segmento que hay muchas afinidades de Mujer a Tres Tiempos con María Teresa. Y ahora queremos conocer un poco, que nos hables de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a la política? Mira, yo vengo del sector privado. Toda mi vida profesional fue, bueno, desde que me gradué, trabajando en el sector privado. Y digo yo que desde el 2018, como dicen, empecé con un tema que me calcomía, y era el hecho de que veía muchas cosas que se estaban haciendo y siempre estaba como enjuiciando y criticando y diciendo, mira, ¿por qué esto no se hace de tal o cual forma? Esta forma hubiese sido mejor. ¿Por qué no toman tal decisión? ¿Por qué no lo hacen de tal forma? Yo creo que un poco como lo hacemos todos los dominicanos, que para buscar problemas somos unos genios, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos involucrarnos en ser parte de la solución? Entonces, en ese momento entendí eso. Entendí que fuera de estar simplemente señalando aquellas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, aquellas cosas que yo no compartía,
¿por qué yo no me involucraba? ¿Por qué yo no formaba parte de lo que era la solución de los problemas? Y de ahí nace mi interés en participar en política. En ese momento, principios del 2019, tengo la oportunidad de conocer al señor Víctor Bisonó, Ito Bisonó. Inmediatamente lo conocí, una persona de una trayectoria política importante, una persona con muchos valores familiares, unos compromisos éticos impresionantes, una persona que tiene un deseo genuino también de ayudar y aportar al país. Entonces me uno al equipo de Ito Bisonó. En el 2020 conseguí, a través del partido Alianza País, una plataforma, utilicé esa plataforma para ir por la regiduría, también de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ese fue, digamos, mi primer acercamiento en términos políticos. Me fue bastante bien, fue una experiencia extraordinaria, fue, digamos, mi primer paso dentro de lo que es la política, aunque en ese momento no logré, digamos, el objetivo. Yo digo que política es una cuenta de ahorros. Tú vas ahorrando, tú vas subiendo peldaños, tú vas escalando peldaños y tú vas conociendo no solamente cómo se manejan las cosas en términos políticos, sino conociendo personas, te vas capacitando muchísimo más. O sea que fue un aprendizaje extraordinario. Eso el 2020. Ya obviamente pasamos a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Y evidentemente María Teresa tenía que estar en el 2024 en la Cámara de Diputados. Entonces ahí sigo con mis intenciones políticas, me inscribo como candidata. Después de las encuestas salgo beneficiada. Y nada, y aquí estamos, prestos a ganar esa curul para en agosto tomar posesión. ¿Y cómo tú has visto que ha sido esa aceptación de tú como mujer joven en la política? Mira, ha sido bastante buena, de verdad que sí. Muchas veces uno tiene, principalmente las mujeres tenemos muchos miedos. Y yo creo que son miedos que nos ponemos nosotras mismas. Yo siento que muchas veces somos muy críticas con nosotras mismas. Y nosotras nos encargamos de agarrar una mochilita y llenarla de piedras. Y nosotras mismas nos ponemos nuestra mochila de dudas, de inseguridades, y yo puedo, y yo podré, yo tendré la capacidad y no habrá otra persona mejor, no habrá otra persona que tenga más tiempo. Entonces nos encargamos nosotras mismas de sabotearnos. Yo creo que para mí fue bastante bueno, fue muy buena la acogida, de hecho ha sido muy buena la acogida que he tenido en los diferentes grupos, en las diferentes reuniones, en los diferentes sectores que he ido, que he planteado de manera llana, abierta, cuál es mi interés, cuál es mi propuesta, ha sido muy bien acogida. Y de hecho darle las gracias a todas las personas que se han ido sumando al proyecto. Y una de las cosas que más me llena de alegría y satisfacción es que comienzan a contactarme personas a las cuales yo tenía 15 años que no veía y me dicen, oye, no sabía que te habías candidateado, cuenta conmigo. Eso tiene un valor extraordinario porque eso deja mucho que decir de una persona que tenía tanto tiempo que no sabía de ti y que te está dando ese voto de confianza. Eso es grandioso, o sea que estoy ganada. ¿Y qué tantas mujeres estás viendo dentro del entorno en el que te estás moviendo? Mira, indiscutiblemente la política históricamente ha sido una cuestión de hombres, ha sido un espacio que ha estado dominado mayoritariamente por hombres, pero sí es muy cierto que en los últimos años mucho más mujeres han mostrado interés en estar en espacios políticos y qué bueno que más mujeres se están motivando. Qué bueno que más mujeres quieren participar. De hecho, yo aprovecho todas las reuniones que tengo, en cualquier sitio, en cualquier escenario, para motivar a las mujeres a participar. Porque en la medida que nosotras nos involucramos, las mujeres le damos otros matices al tema de la política. Le impregnamos de ese algo que solamente tenemos nosotras las mujeres, esa sensibilidad, esa empatía. La humanizamos, exactamente. Buscamos la justicia, buscamos lo que es bueno para todos, pensamos mucho en el colectivo. O sea que para mí es genial. Mientras más mujeres se involucren es muchísimo mejor. Porque las iniciativas que nosotras podamos plantear
es mucho más fácil nosotras entre mujeres apoyándonos y entendiendo las realidades y las necesidades que nosotras tenemos. O sea que, excelente. Si tú tuvieras que darle un mensaje a esa joven que está por ahí pensando, me gustaría, pero no me atrevo, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría, el miedo es algo que siempre está. Yo digo que todos tenemos miedo, todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. De hecho, yo soy de las que pienso que si yo estoy haciendo algo y no siento ese miedito, ese sustico, quiere decir que no estoy subiendo de nivel. Eso es sencillo. Imagínate que tú eres una jugadora. Tú eres una jugadora de tenis. Carmen es una jugadora de tenis. Carmen es la primera raqueta nacional. ¿Qué pasa si a Carmen la ponen a jugar con un principiante? Eso no te va a generar miedo, ni te va a generar estrés, ni te va a generar como dicen, ese hormigueo, porque para ti no va a ser un reto. Ahora, cuando a Carmen le dice que ella se va a tener que enfrentar con Venus o con Serena Williams o con una de las jóvenes nuevas talentos en tenis, obviamente eso le va a generar a ella, porque eso la está retando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No le podemos parar al miedo. El miedo es algo parte de la vida. El miedo está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar el miedo y seguir adelante. O sea, que ninguna mujer se quede sin participar por temas de miedo. El miedo está y el miedo está ahí para vencerse. Buenísimo, pues María Teresa, la verdad que ha sido un placer, un grato para mí placer. Muchísimo más. Y esperamos que esta sea la primera de muchas visitas, que puedas venir a contar todo lo que tienes en mente. Te deseamos muchos éxitos, porque definitivamente son muchas las afinidades que tenemos. O sea que una vez que estés ahí, pues sabemos que habrá muchas cosas que podrás hacer para que se cumplan muchos de los sueños que nosotros tenemos también para nuestro país. Así que gracias por tu visita y esperamos muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía, y sobre todo decirles que el 19 de mayo voten en la casilla 4 por María Teresa Méndez para que tengan una verdadera representante en el Congreso. Bueno, y a ustedes no se vayan, que todavía queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos, y ahora vamos a pasar a nuestra entrevista central. Señora, yo tengo una entrevista que yo tenía mucho tiempo esperando. Ángela lamentablemente se la va a perder y le va a tocar verla en YouTube igual que ustedes, o en CTV el domingo. Pero es con Awilda Sánchez. Bienvenida, Awilda. Hola, Carmen, ¿cómo estás? La verdad que yo decía, esto se tiene que dar sí o sí. Porque en algún momento. Definitivamente que hace mucho tiempo que estamos tratando de encontrarnos y bueno, y conversar un poquito. Pero papá Dios sabe cuándo hace las cosas. Sí, así que vamos a ver ahora, ¿por qué tocaba ahora? Vamos a ver. ¿Qué sorpresa tú me tienes o qué sorpresa él nos tiene a nosotros que salgan en nuestra conversación? Bueno, Wilda, como te comentaba, nuestro programa busca, a través de tu historia de vida, ver cómo inspiramos a otras mujeres. Cuéntanos tu historia, cuéntanos cuáles son esos 3 momentos más importantes o que más te han marcado. Así, retador elegir. Yo creo que el primero fue decir que soy hija única, entonces como que
vivía en Puerto Plata, o sea, soy capitaleña, pero nosotros nos fuimos a mudar a Puerto Plata porque mi papá lo trasladaron a ser gerente del Banco Nueva Escocia, y entonces tener que elegir dónde estudiar, si venir a la capital a vivir con familia o irme a Santiago a vivir sola en una pensión con 16 años solamente. Una persona que era súper tímida, muy apegada a mi papá y a mi mamá, que no me movía, no hablaba, no hacía nada. Sin embargo, creo que fue un tiempo que marcó mi vida, porque de ahí surgió una Wilda empoderada, independiente. Entonces lo hice así. A los 16 años me fui a Santiago a estudiar a la UCAMAIMA, administración de empresas, y vivía en pensiones con inclusive extranjeros, o sea, personas que eran dueños de las pensiones, que eran familias extranjeras, y luego con amigas, y la verdad que para mí eso fue, yo puedo decir que la mejor etapa de mi vida, o sea, de sentirme que yo era responsable de todas mis decisiones y de todo lo que yo hacía. Era un momento donde me encantaba andar de fiesta, pero también entonces era muy buena estudiante, o sea que me di cuenta que uno podía hacer bueno en muchas cosas si uno se lo proponía, y que había tiempo para todo. Ese fue el primer tiempo. Ese es el primero. Y el segundo, cuéntanos. El segundo, hay muchos tiempos, pero el segundo yo creo que tiene que ver mucho con lo que hago, y es tener que decidir dejar el trabajo a los 42 años. Venía de haber estado trabajando desde los 21 años en empresas multinacionales o en empresas grandes, trabajando con marcas muy importantes, que me daban mucha seguridad. Tener un salario fijo, tener la seguridad de tener un seguro médico internacional por la empresa, un carro por la empresa, conocimiento por la empresa, que era uno de las cosas que yo más valoraba, además del salario, sino como que mantenerme como al día con lo que estaba pasando en el tema de negocios y mercadeo, hasta que un día decido yo, una crisis de esa que dicen los psicólogos que le da a las mujeres, digo como que me siento que no. Ok, he sido muy exitosa en la parte profesional, pero no sentía que era exitosa en la parte personal. O sea, sentía que no era buena mamá, buena esposa, buena hija, buena amiga, porque mi vida era trabajar. Y lo disfrutaba demasiado, porque ese es el tema. O sea, me di cuenta que tenía una adicción al trabajo, que a veces puede ser que hasta evadía llegar a la casa, porque mi zona de confort era el trabajo, porque ahí era admirada y lograba cosas que me llenaban. O sea, creo que ese fue mi segundo tiempo, decidir como probarme a mí misma que yo no era solo esa persona, la persona que era alguien porque trabajaba en un lugar importante o con marcas importantes, y de repente toma el riesgo más grande de mi vida, el miedo más grande de mi vida, que dejar un trabajo sin tener ningún plan. Porque hay gente que piensa que yo tenía que ya yo tenía el plan de Nelvar cuando yo dejé el trabajo, y no fue así. Yo no tenía ningún plan. O sea, creo que la crisis era tan grande, de existencial, que y el dolor era tan grande, que lo que menos me importaba era realmente el futuro, sino poder como liberarme, no sé. Entonces tú no tenías ningún plan. O sea, yo eso todavía no lo creo, porque yo veo The Nail Bar y para mí eso fue algo muy planificado y muy... Oh, papá Dios. Digo yo. Yo me río muchísimo porque yo soy mentora de negocio, y yo soy administradora de empresas, y todo lo que yo hacía en los trabajos que yo trabajaba era hacer todo un plan estratégico, no de un año, de 5 años. Uno se pasaba un mes trabajando un plan estratégico hasta para lanzar un producto. Entonces yo como que no, yo sí hice mi ejercicio de break even, o sea, de punto de equilibrio, o sea, cuánto yo tenía que vender para no perder dinero, porque estaba poniendo en riesgo mis ahorros, que no eran muchos, con 42 años, y yo decía en ese momento, si yo fracaso, a mí nadie me va a dar trabajo. Tú sabes, esa mentalidad que he tenido que trabajármela mucho, de que a los 42 años yo estaba vieja, de que a mí nadie me iba a dar trabajo, si me iba mal. Y yo lo que pensaba era, bueno, yo voy a ser asesora de negocios. O sea, no se hablaba de emprendimiento en ese momento, aunque el emprendimiento siempre ha existido, y son los dueños de negocio. Yo tengo un negocio. En el 2012 así era que se hablaba, pero no sé por qué ahora se reconoce tanto de que el emprendurismo, cuando eso ha existido desde hace tanto tiempo. ¿Y cómo surge la idea de Nail Bar?
La idea existía, porque yo trabajé con marca de belleza, o sea, en Daniel Espinal, yo era la gerente de negocios, y yo había estado viajando, y entonces yo había visto con la marca Sally Hansen cómo se estaba poniendo de moda todo lo que era el diseño de uñas, y eso a mí como que me llamaba mucho la atención, el cuidado de las uñas también. Yo no me hacía las uñas, o sea, siempre he sido de salón, pero no de hacerme las uñas, porque en aquel momento no existían la pintura en gel, y yo salía del salón y era ahí mismito yo me dañaba las uñas. Inmediatamente yo decía, ¿para qué yo voy a perder el dinero y el tiempo? Prefería andar con las uñas sin pintar. Pero cuando yo aprendo acerca de la industria, me enamoro, pero más por la parte de creatividad y todo ese tipo de cosas. Entonces había visto que estaba esta tendencia de hacer como ese espacio pequeño dentro de tiendas. Recuerdo que el primero que vi fue en Sephora en París, porque viajé con Max Factor, que también trabajé con esa marca, y como que dije, wow, yo también era responsable de la marca de farmacias Farmax, y como que yo dije, le hice una propuesta a mi jefe en ese momento de por qué no se hacía como algo parecido dentro de las farmacias. Y yo le decía, pero tenemos que hacer que entonces que la experiencia en la farmacia sea divertida, porque van a tener que esperar. Entonces, ¿cómo hacíamos que dentro de la farmacia hubiera como una experiencia de compra como estilo Sephora, para que aquellas mujeres que quisieran arreglarse las uñas pudieran hacerlo? Y también lo que estaba surgiendo ya también en Estados Unidos de negocios de nail bars, o sea, bares de uñas, que se llama así porque los esmaltes se presentan como botellas en un bar, y porque también los nombres de los spas, los servicios se llamaban como cócteles. Por ejemplo, te utilizaban un scrub de piña con una crema de leche, entonces este es el piña colada. O sea, no, los nail bars no se llaman nail bars porque se vende alcohol, sino porque los esmaltes son presentados, exhibidos como si fuera un tramo de un bar. Entonces le hice la propuesta cuando en aquel momento él como que no le gustó, pero yo hice, para hacerle la propuesta, yo investigué mucho, estudié mucho, y eso se engavetó, y de repente yo dejo el trabajo, yo no me recordaba que eso existía, y un día yo como que me desperté y me digo, ven acá, y si yo pongo un negocio que sea solo de uñas, pero que haya música, pero que haya un bar, porque yo tenía la experiencia, yo había sido gerente de negocio de Diageo, que son los representantes o los dueños de la marca de o Johnny Walker, Baileys y todo eso. Y yo sabía por estudios que se habían hecho de investigación de mercado que había la oportunidad de coctelería en mujeres en lugares no tradicionales. Cuando estamos hablando de eso, es que en el 2012 las mujeres nada más lo que consumíamos normalmente era o una cerveza o un vino o qué sé yo, tal vez un poco de vodka. Pero había la oportunidad de introducir ginebra y whisky y todo eso. Y se estaba haciendo un trabajo fuerte para eso, como para desmitificar que solo el hombre bebía whisky o solo el hombre podía beber ron. Entonces yo dije, ¿cuál es el sitio donde para mí es una pérdida de tiempo, pero que hay que ir obligado, que es el salón de belleza? Obligado si tú quieres tener una imagen, por ejemplo, yo, que como las personas que también trabajan en banco, que siempre tienen que estar, o sea, que si con el cabello bonito, que si eso, no solamente por obligación, también otras que lo disfrutan. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos esto divertido? Yo estoy fascinada, o sea, yo te escucho y yo me remonto a ese momento de cuando empezaron a verse aquí ese tipo de negocios. Sí. Sí, que siempre lo digo, mucha gente dice que nosotros fuimos el primer nail bar y no fue así. El primer nail bar fue de la marca Opi, que es una marca de esmaltes muy reconocida, y ellos fueron los que salieron con la idea de eso, de un sitio solo de uñas, con solo productos de la marca Opi, porque ellos tenían desde siempre una línea de spa, o sea, de scrub, sales, los esmaltes, las acetonas y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí hay un representante en el país y ellos tenían el primer nail bar en el país, Opi Nail Bar.
Realmente yo no era que tenía mucha información al respecto, pero ya cuando ya decido entonces abrirlo, pero te digo que inclusive la idea que yo tenía inicial no es lo que es en el bar ahora. O sea, inclusive mi público objetivo era un público mucho más joven, porque yo lo que quería era como poner como algo como art deco, como con arte, música, con como medio bohemio, de esta gente como que le gusta, como para publicistas, ¿tú entiendes? Como que le gusta hacerse diseño, que le gusta hacerse piercing, o en aquel momento, hace 12 años, o sea que era más como más juvenil. Por eso que te digo que ni siquiera pensé en lo que iba a vender ni que iba a ganar, porque realmente en aquel momento no creo que me hubiera ido muy bien en cuanto a ventas. Luego sí como que fui cambiando la idea y diciendo, bueno, pero puede ser un sitio chulo como un bar donde tú te puedes hacer las uñas, pero con la última tendencia de que haya en la industria, con música, pero que tú puedas comerte algo ligero, que otra cosa, o sea, que era de los dolores que yo decía, que yo tenía en aquel momento, que por eso cuando tú quieres encontrar una oportunidad, tú tienes que decir como ¿qué dolor yo tenía? Que yo, si yo trabajaba hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, yo solamente podía ir al salón al mediodía, o yo solamente podía ir al salón después que yo saliera del trabajo. Entonces, a las 6 de la tarde ya todos los salones estaban cerrados. O sea, que yo nada más podía ir los sábados. Y yo dije, ok, ¿qué es lo que cuál es la oportunidad? Bueno, que en vez de abrir a las 8 de la mañana, abro a las 10 para poder estar abierta hasta las 8 de la noche, para que las mujeres como yo, profesionales, que trabajan y tienen un horario, puedan entonces ir después de su trabajo. Y las que entonces no trabajan, pero van a su gimnasio temprano en la mañana, pueden ir después de las 10 de la mañana. Pero al principio fui siempre muy enfocada en la mujer profesional que trabajaba, o sea, como era yo, ¿entiendes? Y eso de que entonces comida, aunque fuera ligera, para eso mismo, para las que tenían tal vez 1 hora o 2 horas de libre para almorzar, pudieran comer algo ligero. El maquillaje siempre sí fue mi pasión, eso sí yo te puedo decir. Las uñas no, pero el maquillaje sí. Y el tema de las cejas, entonces desde un principio se introdujo la parte de diseño de cejas, no con hilo, con cera, pero diseño y maquillaje. Y el tema de masaje y ese tipo de cosas, pero ya como que todavía lo tenemos, y es uno de los servicios para nosotros como que icónico, que era el Relax on the Go. O sea, tú poderte hacerte un masaje de cuello y espalda y un facial on the go, porque uno siempre dice, ay, yo voy a ir todos los meses al spa. Cada vez que uno se da un masaje, uno dice que y lo voy a poner en mi agenda, y eso va a ser semanal. Te lo digo yo, que hasta soy dueña y lo tengo, pero no lo vemos como tan necesario. Yo desde el principio dije, no tenemos tiempo, pues vamos a hacerlo entonces rápido. Y sí, ya había marcas en Estados Unidos que lo estaban haciendo, pero tú sabes que cuando uno es el primero en algunas cosas, uno le dicen, pero tú estás loca. Bueno, a mí me dijeron primero que si yo estaba loca poniendo un negocio que nada más fuera de uñas. Segundo, que si yo estaba loca de que yo iba a ponerlo en esmalte todito puesto en una pared, que eso me lo iban a robar los empleados y los clientes, literal. Lo tercero era que cómo ella era que yo iba a lograr de que la gente se pusiera de que una batica aquí, que se hiciera de que un masaje y un facial frente a todo el mundo. Y yo dije, bueno, vamos a probar. O sea, gracias a Dios he trabajado con marcas que me ayudaron, qué sé yo, marcas como Listerine, que en su momento teníamos que hacer el reto Listerine, no sé si tú escuchaste alguna vez, y era hacer que la gente pudiera retener por 90 segundos el Listerine en la boca, cuando tú sabes que se siente el ardor por el alcohol, y se lograron cosas en medio de supermercado. Entonces yo decía, pues si eso se logró, o sea, siempre el miedo, que era lo que estábamos hablando, el miedo o el que eso no va a funcionar, te frena a ti en muchas cosas. Y ahora yo le digo a todo el mundo que yo mentoreo o cualquier idea de negocio, porque me encanta oír las ideas de negocio o dar la idea de negocio a otra gente, y le digo, todo lo que tú sientas o tú veas que no tiene lógica, vete por ahí, que eso es lo que va a funcionar. Porque él me ha funcionado a mí. Realmente ahora mismo, para tú tener éxito, o tú tienes que tener un diferenciador, tú tienes que tener como eso que te hace único. Entonces, para eso tú tienes que romper paradigmas, tienes que ser diferente. Definitivamente.
Óyeme, Wilda, ha sido un camino largo. Muy largo, ya son 11 años. 11 años. Yo 11 te voy años. a pedir que hagamos una pausa para que tú nos hagas un recuento de esos 11 años, de cómo empezaste y hasta dónde has llegado. Sí. No se vayan, que viene más de Wilda Sánchez y de Nail Bar. Me falta el tercer tiempo. ¡Ay, también! No se vayan, que volvemos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y aquí seguimos con Awilda Sánchez de The Nail Bar. Awilda, dijimos que íbamos a contar ese recuento de cómo empezó y cómo ha llegado hasta donde está. ¿Tú empezaste dónde con The Nail Yo Bar? empecé en la Lira 1, en el segundo piso. 4 mesitas con 4 manicuristas, una persona de limpieza y una persona para el spa. Esas fueron las personas que iniciaron conmigo. Yo era la cajera, yo era la que entrenaba, yo era la que manejaba las redes sociales, que justamente Instagram estaba empezando en ese momento. Era literal, Bugs Bunny. No era un espacio grande para lo que nosotros realmente necesitábamos, pero por eso te digo que Dios era que tenía el plan, porque fuimos creciendo en una medida de que yo ni siquiera pensaba que el negocio iba a trabajar con cita, porque eso en el país, imagínate, era un reto grandísimo, pero al yo ver que teníamos una demanda tan alta, tuve que tomar la decisión de entonces trabajar por citas. Y digo yo que gracias a Dios, o sea, también perdí ese temor, pude educar a mi cliente de que son 11 años. Yo te puedo decir que en el área, por ejemplo, de uñas de Piantini y otras sucursales, más del 75% de la clientela es por citas. Cuando en un país donde no hay cultura de cita y donde la gente también te dice que nadie te va a llegar, sí ha sido retador tener protocolos, manejar los tiempos, si alguien no te llega o te llega tarde. Podemos hacer un libro de cómo se maneja eso. De hecho, por eso ahora yo estoy tan obsesionada con la experiencia de servicio, que es lo que me estoy como que haciendo más experta, y estoy también entrenando a la gente, porque se puede. O sea, no hay imposibles. Comenzamos así. Al año nos tuvimos que mudar a la otra sucursal, que es donde estamos ahora, que es en Plaza Dorada. Justamente hoy yo le decía a alguien, empezamos como con tres locales, ya tenemos 9 locales, son 2 pisos, ahí hay más de 95 personas. Y fue así, o sea, se iban, lamentablemente iban cerrando negocios dentro de lo que nosotros íbamos agarrando. Y nada, siempre como tratando de satisfacer la demanda. La verdad que
realmente se nos fue de la mano en su momento porque fue que crecimos demasiado rápido y yo agradezco que yo haya tenido esta experiencia, tú sabes, de manejo de negocio y de personal y ese tipo de cosas antes, porque si no, yo creo que hubiera sido, no sé si estuviéramos abiertos o si todavía nosotros pudiéramos decir o tener una promesa de servicio, porque es una de las grandes desventajas cuando tú vas creciendo, que tú vas perdiendo la calidad o la experiencia. De hecho, para mí fue un reto abrir la primera sucursal, porque es que yo no quería perder el control, yo no quería, tú sabes, pero realmente ha sido toda una experiencia. Tuve que comenzar ya a los 5 años. Bueno, mi esposo se involucra conmigo, que también había trabajado en otras empresas, ayudarme en la parte administrativa. Comencé a buscar coaches, mentores, para que me comiencen a ayudar con el tema de estructura y de liderazgo. Y fui entonces haciendo eso, como comenzando a entrar personas que me podían aportar dentro de la organización. Ha sido un reto muy grande porque es una industria muy compleja, ahora mismo con unos horarios súper complejos y mucho más después de la pandemia. O sea, mientras el cliente te exige más a que tú debes estar abierto los domingos o tienes que estar abierto prácticamente 12 horas, tú tienes un personal que quiere vivir y que es mamá también. Claro. Y que, entonces, ¿cómo tú ofreces esa experiencia de servicio cuando tu personal, que es el que hace el servicio, es un ser humano también, ¿entiendes? Entonces, he tenido que lidiar con cosas como de horario, que han traído retos. Como que somos el único salón de belleza que si decimos que cerramos a las 8 de la noche, es que no te recibimos a las 8 menos 5. Es que a las 8 ya nosotros estamos cerrando porque yo cuido a mi personal. ¿Cuántas sucursales tienes ahora mismo? Tenemos 4 sucursales. Tenemos la principal en Piantini, tenemos la segunda sucursal, que fue la primera que abrimos como sucursal en Renacimiento, la tercera en El Vergel y la cuarta, que tiene 2 años, en Punta Cana. ¿Y cuál es la más grande? Piantini. Piantini tiene 2 pisos. Ahí está la parte administrativa también, que es bastante grande, que son las áreas de apoyo. Tenemos mercadeo, tenemos recursos humanos, administración, almacén, y tenemos alrededor de como unos 175 colaboradores. Eso hemos llegado a tener 200. En la pandemia tuvimos que reducir el personal por todo lo que sucedió y cada día como que crece más y eso. Así que ha sido un gran reto. No quiero dejar que se nos acabe el tiempo sin ver cuál es el tercer tiempo. El tercer tiempo para mí más crítico, el que estoy viviendo ahora, que es el de haber perdido a mi esposo. Justamente hoy cumple 5 meses. Y ya estábamos en un proceso, yo personalmente, donde yo estaba un poco más como, vamos a decir, que asesora del negocio, porque yo nada más me estaba encargando de la parte estratégica, que es todo lo que tiene que ver con experiencia de servicio y mercadeo, y podía hacerlo desde mi casa. Iba a reuniones muy puntuales y él era que se estaba haciendo cargo ya de toda la parte administrativa, porque ya era más operaciones. Hemos trabajado una cultura de servicio, de identidad y de liderazgo desde hace mucho tiempo que funcionaba, y ahora con la partida de él, entonces yo he tenido que regresar al negocio a hacerme cargo de todo y a hacer todo una análisis, reestructuración. O sea que es como si yo estuviera otra vez abriendo el negocio por primera vez, pero ya con 11 años. Tienes la experiencia, tienes la información, tienes el crecimiento, pero es duro. Sí, es retador. O sea, quisiera llorar ahora mismo, pero realmente me gusta inspirar y decir, o sea, tengo tristeza, no me importa llorar delante de la gente, pero nada, es retador tú ser líder cuando uno está pasando por una situación como esta, donde tu gente te necesita, pero también uno necesita sanar y uno necesita también tomarse su tiempo. Así que es un tiempo que para mí está siendo el más retador de mi vida completa, sobre todo después de 34 años de matrimonio, donde prácticamente es como dice la Biblia, tú eres una sola carne, no una carne, tú eres una solamente, un solo corazón, un solo algo. O sea, el apego y la compenetración es tan grande que es retador y ese propósito, como que ¿y ahora qué? O sea, no es lo mismo como empezar, porque como que estoy empezando con un negocio con muchísimos retos a los 54 años. De hecho, emprendí tarde, vamos a decir, a los 42 años. Entonces yo estoy volviendo a emprender a los 54. No es fácil. Y el tipo de relación que ustedes tenían, que o sea, no solamente eran parejas, sino que también trabajaban juntos. O sea, sí. El tiempo que pasaban juntos era mucho.
Demasiado. Y eso hace demasiado. que... O sea, eran muy pocas las cosas que yo hacía sola. Y realmente sí me estaba trabajando eso. Pero que eso, como ocupábamos tanto tiempo del trabajo, pero que ya yo era la que más... Yo tuve un burnout en la pandemia por exceso de trabajo y tuve temas de salud. Y yo digo que gracias a Dios, hoy lo conversaba también, que yo hace 4 años, Dios me sacó del trabajo, me mandó para mi casa para yo darme cuenta de que había que disfrutar más de la naturaleza, y es que viene de que no compramos una casita en el campo, que yo comencé a tener ese contacto con el mar y darme permiso, porque muchas veces los líderes, sobre todo nosotros las mujeres, no nos damos el permiso de decir descansa, que tú también te lo mereces, porque cuando somos que nos gusta la excelencia o tenemos un compromiso grande, no solamente con los clientes, sino con los colaboradores, tú te sientes como que, wow, yo estoy aquí en la playa y todas esas mujeres ahí están trabajando. O sea, hay que trabajarse mucho la mentalidad. O sea, el dueño de negocio que le importa a la gente y que quiere desarrollar su gente, tiene que trabajar mucho la mentalidad, la culpa, el merecimiento y todo ese tipo de cosas, y ha sido muy retador para mí. Pero yo hoy doy gracias a haberme enfermado, a haber tenido que cambiar mi estilo de vida, y venía en esa vía de decirle a él, o sea, vamos a decidir, estamos solos, ya tenemos el nido vacío, tenemos un nieto, vamos a viajar más, vamos a vivir más y todo eso, porque la verdad que a veces uno se vuelve adicto a hacer. Y cuando pasan este tipo de cosas, como experiencia de la que he pasado, que la vamos a vivir todos, tú te das cuenta como que, o sea, si yo no hubiera hecho ese cambio, yo hoy hubiera dicho, pero ¿para qué yo estoy viva si yo no he disfrutado nada? Pero le doy gracias a Dios que yo tengo de hace 4 años para acá, aunque siempre todo lo que he hecho lo he disfrutado, el trabajo, abrir el nail bar me ha dado mucha satisfacción y todo eso. Tú te das cuenta que al final nos vamos. Entonces, no es solo trabajo, es que es disfrutar estos pequeños momenticos. O sea, literal, el vivir no un día a la vez, o sea, es un momento a la vez, literal. Si tú tuvieras que dejarle un mensaje a las mujeres que están viendo el programa, que las motivara a, como tú hiciste, dejar su trabajo, emprender, lanzarse por ese proyecto, ¿cuál sería? Bueno, que no lo hagan tal vez de una manera tan emocional como lo hice yo, porque la verdad es que, bueno, lo que pasa es que confiaba mucho en mis dones y talentos, y yo lo que iba a hacer era asesora de mercadeo. O sea, yo estaba segura como que yo iba a conseguir a quien yo podía darle asesoría, además de que tenía el apoyo de mi esposo, que sí estaba trabajando. O sea, que primero también uno debe de estar seguro que uno tiene un ingreso fijo por algún lado. Porque es retador como que tú lanzaste sola sin tener un ingreso fijo. Sí se puede acomodar a un estilo de vida, porque honestamente yo viví 3 meses sin ganar sueldo, y uno lo que hace es ajustarse. O sea que el tener menos dinero no quiere decir que sea algo como para decir, ay no, porque no, o sea, uno se adapta, y más cuando uno está apasionado con algo. Cuando me llega la idea y yo comienzo a trabajarla, me apasioné tanto con la idea, y me motivó tanto, que es lo que yo digo también, el día que vayas a tomar esa decisión tiene que ser algo que te mueva de verdad, que te diga, que haga lo que me hizo a mí, que yo me imaginaba el diseño del local toda la noche, que yo no dormía, que me quitaba el sueño, porque cuando tú tengas esos momentos tan retadores que tú quieras tirar la toalla, es que te va a decir, es que me gusta lo que yo hago, que es lo que me está pasando ahora mismo. Yo no quisiera estar ahora mismo, tal vez algunos días en el negocio, porque quisiera estar acostada con tristeza. Pero yo digo, wow, pero es que me gusta estar con la gente, o tengo que sacar esto adelante, o no quiero que se pierda el legado de Nail Bar. O sea, estar bien segura de cuál es tu pasión, qué es lo que a ti te mueve el corazón. Pero sí le diría que cuiden su bienestar, y que tengan cuidado de descuidar la familia, que tengan el cuidado de descuidarse a sí mismas, porque yo lo hice. Yo lo descuidé y lo hice, y me di cuenta que al final ya no estaba trabajando para una empresa y yo estaba repitiendo el mismo patrón, o peor, porque la responsabilidad es más grande. Entonces, cuando hay gente que me dice que el trabajo no me deja, o que yo por el trabajo no puedo, yo, como viví ya esa experiencia, digo, cuidado si no es el trabajo y es tu personalidad y tu estilo de vida. Porque a mí me pasó que
yo me volví más adicta al trabajo por la responsabilidad que significaba hacer eso. O sea, no tener el temor de hacerlo por la edad, por ejemplo, porque ya con mi edad se lo puedo... Aquí estoy emprendiendo, como quien dice, ahora mismo. De hecho, estoy emprendiendo como mentora de negocio y como speaker y todo eso a esta edad. Pero sí estar clara, tener claridad de qué es lo que tú quieres y para qué tú lo quieres. O sea, eso se habla mucho de, tú sabes, que el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque vas a tener que sacrificar muchas cosas. Eso no es así como tan lindo como se piensa que tú vas a manejar tu tiempo, la hora que tú quieres, que vas a hacer lo que tú quieras. Eso no es así. Pero sí tiene muchas satisfacciones cuando tú logras realmente hacer cosas que te apasionan. Y que tú estés clara de para qué tú lo estás haciendo y que sí, que no y que nunca. Buenísimo, yo creo que quedó bastante claro ese mensaje y profundo para que lo analicen. Awilda, gracias mil por estar con nosotros. Espero que sea la primera de muchas visitas, que ojalá después vengas a hablarnos de esas mentorías, de esos coaching y que podamos darle un poquito de luz a todas esas mujeres que nos siguen. Claro que sí, que se ha convertido en mi como propósito, tú sabes, porque veo tantas mujeres que están como con ese miedo, jóvenes de todas las edades y que quieren hacer algo, pero todo está en uno mismo, en la mentalidad que uno tiene y ese temor a no lanzarse. Así es, pero ya verán, ya han ido viendo y seguirán viendo que se puede y que hay que hacerlo, que hay que perder el miedo, porque el miedo no nos puede detener. A mí me dice una de mis coaches que miedo es falta de preparación y eso es así. O sea, si tú te preparas y tú sabes, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando tú te haces esa pregunta? Ok, es que tengo miedo porque no me he preparado. Si yo sé a lo que yo voy, pues entonces lo que hay que dedicar un poquito de tiempo o para estudiar, porque eso es otra cosa. Hay gente que quiere empezar negocio, pero entonces, es que a mí no me gusta ir a curso o es que a mí no me gusta. Si hay algo que tú que me ves y me sigues, sabes, es que yo vivo actualizada. Claro, sí, porque me gusta tomar cursos. O sea. Sí, pero es eso. Independientemente de lo que tú hagas, tienes que mantenerte educándote en eso. Uh-huh. Porque si no, yo no puedo tener un salón de belleza porque sé de negocio. Pero que a mí me hablen que el tinte tal cosa te va a poner el cabello verde, porque como yo dirijo a unas estilistas si yo no sé lo que... Yo no puedo poner el tinte. Claro. Pudiera, si me hubiera dedicado a practicarlo. Yo digo, yo soy teoría. Yo te saco 100 en teoría. Pero tuve que estudiarlo y sigo estudiando. Claro, bueno, jóvenes, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por esta sintonía y esperamos que sigan con nosotros el próximo domingo en Mujer a Tres Tiempos.